Vamos a ver. Okay. Creo que para hacer un resumen de esta clase nos puede servir esta otra. Bueno, recordemos que hemos estado estudiando variables aleatorias de dos naturalezas, la que tiene que ver con variables discretas y las variables continuas. En ambos casos vimos que esas variables o la probabilidad de ocurrencia de ciertos valores en esas variables se define a través de lo que hemos llamado una función de probabilidad en el caso de las variables discretas y una función de densidad de probabilidad. Recordemos, la diferencia es que esta sí nos da la probabilidad de que esa variable obtenga un valor determinado específico, mientras que esta lo que nos da es cómo está distribuida esa probabilidad entre los distintos valores. Entonces esta función no nos da directamente la probabilidad, sino que tenemos que integrar debajo de ella para obtener la probabilidad de que Y tenga valores en un determinado rango. Profe, Sí, dígame. no estamos viendo la presentación. Ah, disculpe. Acá. Pensé que ya estaba. Okay. Ahora sí. Gracias por avisar. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. Decía que hemos visto variables aleatorias que tienen dos naturalezas distintas. La discreta, que la probabilidad de ocurrencia de sus valores está definida con lo que denominamos función de probabilidad, que nos da directamente la probabilidad de que Y obtenga un valor específico. Y las variables continuas, donde las probabilidades se determinan a través de una función de densidad de probabilidad, que decía, no nos da directamente la probabilidad de que Y tenga un determinado valor, que de hecho esa probabilidad para cualquier valor es 0, sino que nos dice cómo está distribuida esa probabilidad entre todos los valores posibles de esa variable aleatoria. Entonces, así veríamos esas funciones. En una distribución discreta, que tenemos valores normalmente enteros o a valores específicos discretos que puede obtener la variable, la función de probabilidad nos da exactamente eso, ¿no? Esas barritas corresponden a la probabilidad de que Y alcance un valor igual a cualquiera de los dentro de su espacio muestral. Y la distribución, la función de densidad de distribución, f de Y, para variables discretas, pues nos da esto, cómo está esa probabilidad distribuida. No podemos obtener, decíamos, porque siempre es 0 la probabilidad de que yo obtenga un valor específico, pero sí el que esté dentro de un determinado rango. Y eso lo hacemos con la integral debajo de la función de densidad, de densidad de probabilidad. Para cada una de estas variables, según esta naturaleza, definimos entonces que la suma de la función de probabilidad o de la función de densidad, sumando en todo el rango de valores o haciendo la integral en todo el rango de valores que esa variable puede obtener algún determinado valor, el área debajo, o la suma o el área debajo de esa función da 1, lo cual corresponde a la probabilidad completa, a la probabilidad de que Y obtenga un valor dentro de su espacio muestral, pues es 1. Definimos también el cálculo de lo que es el valor esperado de una de estas variables, ¿verdad? Que se parece mucho al promedio.
a la definición de promedio, aunque el promedio es un indicador de tendencia, digamos que, como vamos a ver, normalmente uno lo calcula con una cierta cantidad de valores observados en una muestra, pero para el caso de la distribución completa, de la variable completa, el valor, su denominación correcta sería el valor esperado. Vimos cómo en el caso de las variables discretas, ese valor esperado se calcula de la siguiente manera, multiplicando cada valor posible dentro del espacio muestral por su valor correspondiente a la probabilidad, a la función de probabilidad, y en el caso de las variables continuas, haciendo la integral de y y f por f de y. También vimos el cálculo de la varianza, que es una medida de la dispersión de los datos, y vimos cómo calcularla también según sea la variable discreta o continua. En ambos casos, cada valor de la variable se le resta su valor esperado, se eleva al cuadrado, y eso por la función de probabilidad o la función de densidad. Y sumamos o integramos según corresponde. Bien, entonces eso es lo que hemos visto a grandes rasgos acerca de variables aleatorias, discretas y continuas. Luego de eso vimos distintas funciones de distribuciones de variables discretas. Vimos todas estas, la uniforme, binomial geométrica, binomial negativa, hipergeométrica, todas estas correspondientes a fenómenos de tipo de Bernoulli, ¿verdad? En los cuales la variable, al realizarse un experimento, podría obtener solamente dos valores, éxito o fracaso. Y en función de ese tipo de experimentos, definimos distintas variables como, bueno, en el caso, excepto la uniforme, como la binomial y geométrica, donde teníamos X correspondía a la probabilidad de que después de cierta cantidad de intentos lográramos cierta cantidad de éxitos, y así sucesivamente. Vimos todas estas distribuciones, vimos la definición o la fórmula que se obtenía de su media, de su varianza, y luego con las variables continuas estudiamos la distribución uniforme, continua y la distribución normal. Y en el caso de la normal vimos un caso especial donde estos parámetros mu y sigma tenían valores 0 y 1, ¿verdad? Que estos parámetros en el caso de la normal correspondían exactamente a su media y a su varianza, a su valor esperado y su varianza. Y el caso particular en donde es una función que llamamos distribución normal estándar, que tiene media 0, está centrada en 0 y tiene una varianza igual a 1. Luego estudiamos que el área bajo cualquier distribución normal, independientemente de su media y su varianza, que estuviera alejado cierta cantidad de lambdas a un lado y al otro de mu, esa área siempre era la misma, lo cual nos permitía utilizar la distribución normal estándar para calcular las probabilidades sin necesidad de utilizar esta fórmula de la distribución normal, que es un poco incómoda de calcular y de integrar. ¿Okay? Bueno, entonces por ahí estuvimos viendo eso, y que la forma de poder utilizar la distribución normal estándar es siguiendo el procedimiento de estandarización. Entonces decíamos que si yo tengo una variable X que distribuye normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado, nosotros podíamos transformar esta variable X en una variable Z, donde Z corresponde a una distribución normal estándar, o sea, 0, 1. Y la manera de transformar esta variable X o cualquier valor de X, pasarlo a valores equivalentes a Z, era con la fórmula de X
menos mu entre sigma. Y esa era la forma de estandarizar. ¿Okay? Para el caso de la distribución normal estándar, vimos también la tabla de probabilidades que normalmente vienen en los libros. En el caso nuestro tenemos una tabla donde nos da los valores de zetas negativos, nos da las probabilidades acumuladas de que z sea menor o igual que estos valores de menos z que aparecen acá. Y teníamos una tabla donde teníamos aquí los valores de z, aquí los primeros dos decimales, digamos así, y aquí el segundo decimal, ¿no? Y teníamos valores que empezaban en 0 y llegaban hasta 0.5, aquí para el valor de z igual a 0, ¿no? Para 0, 0. Entonces, estuvimos haciendo ejercicios con el uso de esta tabla y vimos pues algunas propiedades que como esta distribución es una distribución, ¿verdad? Que es como un espejo, es simétrica alrededor de la media 0. Entonces vimos que, por ejemplo, que esta probabilidad aquí negativa es igual a la probabilidad de, si esto es menos z, al valor de z acá, ¿no? Entonces, que estas dos probabilidades eran iguales. Entonces, aquí decíamos que la probabilidad de que z fuera menor o igual que menos z era igual a la probabilidad de que z fuera mayor o igual que z positivo. Este y este era igual. Y bueno, y lo que ya sabemos también, que si yo necesitara, por ejemplo, la probabilidad de que z fuera menor o igual que un z positivo, ¿verdad? Alguno de estos que sería esta área de acá, lo podríamos calcular como 1 menos la probabilidad de que z fuera menor o igual que menos z, ¿verdad? Porque igual esta área blanca sería igual a esta otra área de acá. En fin, luego cosas que también sabemos hacer es que si necesitamos valores en medio de dos zetas, pues lo que haríamos es calcular las dos probabilidades acumuladas y luego restarlas. Entonces, bueno, por ahí anduvimos haciendo ese tipo de ejercicios. Entonces, quisiera saber si hasta aquí todas estas cosas quedaron suficientemente claras. O si tienen alguna duda de algún ejemplo o alguno de los ejemplos que estuvimos viendo en clase, de las presentaciones, o si vamos bien. Muy bien. Nosotros vamos a hacer más ejercicios de esto. Sí, conforme vayamos avanzando en la clase, iremos haciendo algunas clases de práctica. De hecho, lo que pensaba hoy era, para que esto quede también bien claro, ver algunos ejemplos adicionales. Además, utilizar Excel, porque lo hemos hecho todo también con tabla. Quisiera que probáramos el uso de Excel para el cálculo de estos ejercicios y que lo comparemos también con los resultados que obtenemos en las tablas. Entonces, bueno, déjenme buscar por aquí un ejemplo y lo vamos para recordar estos temas. Déjenme ver. Alguno que sea
Ok. Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a sumar aquí. Voy a leerles el enunciado, que lo tengo acá en un libro, y vamos a desarrollar entonces el ejercicio. Estos son datos de precipitación. ¿Okay? Entonces, suponga que tenemos en una ciudad datos de precipitación y se conoce que el valor medio de la precipitación en esa ciudad es de 12,08. Bueno, en este caso dice que son pulgadas, pero no le pongamos unidades. Supongamos que son 12,8, porque nosotros lo usamos en milímetros. Entonces, dejémoslo así para usar los mismos valores. La media de precipitación es de 12,08 pulgadas y tiene una desviación estándar. Es un sigma de 3.1. Eso es precipitación. Muy bien. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es aquí podríamos preguntar, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la precipitación exceda las 25 pulgadas? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable de precipitación X sea mayor que 25? ¿Sí? Ese sería el problema. Vamos si quieren les voy a dar un chance. Vamos a hacerlo de dos maneras. Si ustedes pueden abrir Excel y vamos a calcular eso con Excel. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí ya preparado una plantilla de Excel donde podemos realizar el ejercicio tanto con la distribución normal, es decir, utilizando esta fórmula. No lo vamos a hacer manualmente porque tendríamos que hacer integrales y está complicado, sino que lo vamos a hacer con Excel, ¿no? Entonces, con esa distribución y también haciendo la estandarización, y aquí está calculado con la función normal y con la función normal estándar de Excel, pero también lo estaríamos verificando con nuestra tabla de distribución normal que tenemos, el PDF que yo les envié. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí los valores de la distribución normal. Entonces, en nuestro enunciado decíamos que el valor medio de la precipitación es de 12,08 pulgadas. Ese sería nuestro valor de mu. Y el valor de sigma, la desviación estándar, es de 3.1. ¿Sí? En nuestro caso, en esta pregunta nos están diciendo cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 25. Entonces, esta probabilidad, a ver, aquí tendríamos esta distribución que estaría centrada en 12,08 y nos están preguntando por un valor aquí de 25. ¿Cuál es la probabilidad de que la precipitación sea mayor de 25, que sería esa área? Fíjense que esa probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 25, que sería toda esta otra área.
Bueno, les pongo esto porque ahora vamos a calcular con la función de Excel que viene aquí programada. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle, en este caso solo vamos a ocupar un valor. Aquí es 25. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a calcular por aquí la probabilidad de que X entonces sea menor que 25. Que sería esta. La probabilidad de que sea menor que 25 lo vamos a hacer con esta fórmula de Excel que ustedes pueden encontrar ahí, que es distribución normal. No sé si la versión de Excel que ustedes tienen tiene exactamente la misma función, que se escribe igual, pero esta es distribución dist.norm.n. ¿Okay? Entonces, esta función nos pide, por un lado, el valor de X para el cual queremos hacer el cálculo. En este caso es 25, y me pide después el valor de su media, mu, y el valor de sigma, que es 3.1. Y finalmente este valor que viene aquí, 1, pregunta si yo quiero hacer el cálculo acumulado, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que sí. Entonces esta probabilidad 0, casi 1, ¿verdad? Es la probabilidad de que la precipitación sea menor o igual que ese valor. En nuestro caso, más bien lo que queríamos era la probabilidad de que X fuera mayor que ese valor X1 de 25, y por lo tanto tendríamos que hacer el cálculo como 1 menos esta probabilidad. Entonces una probabilidad muy pequeñita de 1,54 por 10 a la menos 5. Casi 0. ¿Sí? Si tuviéramos un valor más razonable, supongamos 13, tendríamos que, fíjense, lo que pasa es que este valor es 12,05 y nos estamos yendo muy lejos, ¿verdad? Entonces esta probabilidad es muy, muy pequeñita. Entonces ahora lo que hice fue calcularlo para algún valor más cercano a este, nada más para que la probabilidad nos diera algún valor más razonable. Entonces me vine aquí hasta 13. 13 creo que fue, ¿no? Sí, 13. Y entonces ahora sí, esa probabilidad que nos está dando por acá nos da 0,38 más o menos. Profe, ¿podría poner un momento la fórmula de Excel de la probabilidad esa? Ajá. Ok, creo. Muy bien. Entonces, aquí Excel, ¿qué es lo que está haciendo? No, nosotros no lo estamos haciendo de forma manual, pero lo que está haciendo Excel es haciendo la integral de esta ecuación que tenemos por acá. Está haciendo la integral de esta ecuación utilizando aquí los valores que le dimos de mu de 12,08 creo que era, sigma igual a ver, sigma igual a 3.1 e integrando desde menos infinito hasta el valor, en este caso 13. Hace esa integral y nos da este resultado, 0,62. Y bueno, nosotros por... No sé sí, qué estará haciendo mal, pero a mí me da 0,75 con con esta... 13. Ajá, distribución norm.n, ajá. Primero era el mu, ¿verdad? No, No, primero es, primero el valor de X. ok, Ajá. X1, ajá.
Después el valor de Ah, ok, medio. ¿Y cuál es el acumulado, profe? este valor de 1. El valor acumulado es para que acumule de menos infinito a hasta x. Ok, ok, creo que eso es. De hecho, fíjense que si yo pusiera aquí 12,08, ¿no? La probabilidad de que x sea menor que 12,08, que es justamente en medio, me tiene que dar 0,5, ¿verdad? Que es el acumulado desde menos infinito hasta la mitad, hasta aquí, desde menos infinito hasta 12,08, me daría 0,5, que sería esta área. Aquí estamos yendo hasta 13, entonces nos tiene que dar por encima de 0,5, que es 0,62. Pero lo que queríamos saber era la probabilidad de que fuera mayor que. Entonces hacemos 1 menos este valor. ¿Sí? Bueno, porque cambiamos el enunciado, ¿no? Cambiamos aquí no que fuera 25, sino que fuera 13, para tener un valor más razonable, no tan chiquitito. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, eso sería simplemente aplicar la fórmula tal cual y hacer la integral, que de nuevo no la estamos haciendo de forma manual, pero ¿cómo se llama? Pero Excel es lo que está calculando. Ahora, otra forma de hacerlo es utilizando la distribución normal estándar. Entonces, vamos a cambiar aquí de una vez este valor por 13 para continuar con el mismo cálculo numérico que tenemos en Excel. Bien, entonces recordemos que lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dibujar de nuevo la distribución. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí tenemos la distribución normal. Esta es la variable normal 12,08 y 3.1 al cuadrado, ¿verdad? De mu y sigma al cuadrado de nuestra distribución. Está centrada en 12,08 y bueno, tiene esa varianza de 3.1 al cuadrado. Y nos están preguntando por el valor de 13, que está por aquí. Entonces ahora lo que hacemos es estandarizar esta distribución y más bien calcular con base en una distribución que está centrada en 0, y lo que necesitamos saber es este valor 13, a cuál valor de z corresponde. Entonces para eso, lo que hacemos, esta sería entonces la distribución z, que es una normal 0,1. Entonces, para pasar los valores de x a z, recordemos, como lo acabamos de mencionar por aquí, utilizamos esta forma. X menos mu entre sigma. Entonces hacemos z igual al valor de x menos mu entre sigma. En nuestro caso sería, x tiene el valor que queremos convertir es 13. 13 menos mu, que es 12,08. Y el sigma nos decían que era 3,1. Entonces, si hacemos ese cálculo, que está aquí ya hecho en Excel, fíjense que aquí está programado el valor de x, que es este 13, menos mu entre sigma, que es 3.1,
no se está dando 0.2968 para redondear esto. Vamos a poner esto con menos decimales para que se vea mejor. Así. Entonces nos da 0.2968. Entonces, ¿qué es eso? Es que este valor de Z, al que es equivalente, es 0.2968. Bueno, aprox, porque creo que nuestra tabla tenía, si mal no recuerdo, déjenme revisar cuántos decimales. Sí, tiene solo dos decimales. Entonces, esto es aproximadamente, para redondear, como 0,30 para luego poder verificarlo con la tabla. ¿Okay? Ese sería el valor de Z. Entonces, quiero averiguar esta probabilidad y lo que hago entonces es calcular esa probabilidad aquí con la distribución normal estándar. Entonces, aquí vamos a aplicar directamente la propiedad de simetría, porque recordemos que entonces esa probabilidad que está ahí en amarillo es exactamente igual a la probabilidad que tendríamos al otro lado con menos Z, con el valor de menos 0,3. Este valor que tenemos aquí, del otro lado es exactamente este mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Excel, bueno, tal vez lo podemos ver aquí de una vez con una distribución normal, ¿verdad? Estándar, con nuestra tabla, andamos buscando un valor de menos 0,30, que es este, 0,30, y nos vamos aquí hasta este valor de aquí, ¿verdad? Donde el segundo decimal también es 0. Entonces, ya me perdí. Aquí 0,30 es esta línea. Nos da 0,382089. 0,3821 más o menos. ¿Sí? Este sería el valor que andamos buscando. ¿Sí queda claro la forma de la utilización de la tabla? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Porque así es como nosotros lo haríamos normalmente con esta tablita. Fíjense que nos da, nosotros estamos redondeando, entonces no nos da exactamente igual, ¿verdad? Pero vea que nos da 0,38, que es el valor que tenemos aquí, ¿verdad? Este mismo, 0,38. Aquí la diferencia en los siguientes decimales tiene que ver con que pues estamos redondeando, porque en realidad esto tiene más decimales ahí y la tabla pues está truncada. Pero es este valor de 0,38. Ahora veámoslo con Excel. Este es nuestro valor de Z, 0,2968. Aquí voy a hacer una cosa. Para que Excel nos calcule directamente el valor que queremos, nosotros vamos a poner este valor negativo. ¿Les parece? Para tener el menos 0.2968 y obtener el valor directamente de Excel que andamos buscando. Entonces, la fórmula sería esta, distribución.normal.n. ¿Okay? A ver. Aquí hay algo más. Sí. No. Está más bien. Distribución normal estándar, ahí está. Ok.
Entonces, la fórmula de Excel que tenemos que usar es esta, que es distribución punto normal punto estándar punto n. Y lo que nos pide básicamente es el valor de z. Aquí le estamos diciendo directamente que es el menos .2968. Y le estamos diciendo igual que haga el valor acumulado. Entonces nos da 0,3833. Aquí sí lo calcula pues exacto porque ya lo está haciendo con la fórmula completa. Creo que esto va a estar mal también. Ahora sí. Ajá, entonces tenemos este valor que nos está dando el mismo que obtuvimos con la distribución normal. Y que además comprobamos con nuestra tabla, 0,38. ¿Alguna pregunta? Entonces, esa probabilidad es mayor a x1. Aquí estamos calculando. Es que en ese ahí dice que menos Ajá, x1. sí. Estamos calculando esta probabilidad. Probabilidad de que x sea mayor que 13. Es decir, que en una distribución normal correspondería a esta área. En una distribución normal estándar correspondería a esta área por encima de .2968. Bueno, aproximadamente .30. Pero esta área es igual al área que está por debajo de menos .968. Aquí tal vez si quieres para ponerlo de forma exacta. En realidad es decir, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que x sea mayor que 13 en una distribución normal es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 0,2968. Pero eso a la vez es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que menos 0,2968. Ahora sí queda claro. Sí, por ejemplo. Por eso fue que en el Excel lo puse aquí negativo, pero otra forma de haberlo hecho es esta sería la probabilidad, esta que puse aquí, poniéndolo como 0,2968. Esta es la probabilidad de que z sea menor que 0,2968. Para no ponerle el negativo, sino usar la fórmula tal cual la hicimos aquí, ¿verdad? Tomar el z, el x y convertirlo en z. Entonces, 13 lo normalizo, lo estandarizo y me da 0,2968. El tema es que si yo calculo, si yo me voy a utilizo la distribución normal estándar para ese valor en Excel. Ahora sí. Si yo me voy a Excel
y calculo una distribución normal estándar, este valor de 0,2968, lo que me está calculando es toda esta área. Y el área que yo quiero es esta. Entonces, tendría que hacer 1 menos 0,2968. Bueno, menos el área. ¿Okay? Menos esta área. Que lo puedo hacer, no hay problema. Entonces, le puedo decir. Entonces, para este valor 0,2968, esta es la probabilidad de una distribución normal estándar acumulada hasta 0,2968. Da un área de 0,6167. Esa área es la que marqué aquí en gris, porque viene acumulado desde menos infinito hasta este valor de z. Entonces, en realidad, la probabilidad que yo necesito, que es esta, ¿no? Aquí no es x, sino que esto sería z, ¿no? Z, z. Ahora vamos a usar estas también. La probabilidad que yo necesitaba era la probabilidad de que z fuera mayor. Entonces, en este caso sería 1 menos esta de acá. Y otra vez me vuelve a dar el mismo resultado. Muy bien, ¿alguna pregunta? Por el momento todo claro, profe. ¿Quedó claro? Ok. Muy bien, ahora algo parecido. Vamos a hacer ahora la siguiente consulta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que los valores de precipitación sean mayores de 10, pero menores de 13? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 10, pero menor que 13? Muy bien, entonces, por aquí tendríamos el valor de 10 y por aquí tendríamos el valor 13. Y la probabilidad que nos están preguntando es el área que está aquí en medio. Entonces, podemos calcular, también lo vamos a hacer directamente con la normal y luego con la normal estándar. ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular la probabilidad acumulada hasta 10, que sería, digamos, esta área roja. Luego también la probabilidad acumulada hasta 13, que nos daría toda esta área, ahí encerrada, y restarlas para que me dé el área de en medio. Bien, entonces aquí voy a poner dos valores que son el valor de 10 y el valor de 13. Esta es el área .2511 de la probabilidad de que sea menor que 10. Es decir, esta que marqué por acá. .6167 es la probabilidad de que sea menor o igual que 13. Es decir, toda esta área. Entonces ahora el resto, ¿no? Entonces hago esta menos esta y me da 0,3656. ¿Cómo sería utilizando la distribución normal estándar?
ahí tendría yo que estandarizar los dos valores, ¿verdad? El equivalente a ese gráfico de arriba sería una distribución que está centrada en 0 y donde este valor de 10 lo tenemos que encontrar aquí un valor de Z1 y este valor de 13 encontrar un valor de Z2. Tendríamos que transformar esos dos. ¿Cómo? Utilizando esta distribución. Entonces el Z1 lo calculamos como 10 menos mu entre sigma y Z2 13 menos mu entre sigma, que ya vimos que este daba 0,2968, que es este valor, y Z1 lo que da es menos 0,6710. Son estos dos valores. ¿Qué hacemos con la distribución normal estándar? Lo mismo, calculamos esta área. Que sería el acumulado hasta Z2, y le restamos el área acumulada hasta Z1 para tener el área en medio. Entonces, vamos a hacerlo primero con Excel y luego lo verificamos con nuestra tabla. Entonces, aquí tenemos Z1, aquí Z2, aquí tenemos la probabilidad de que Z sea menor que Z1. A ver si está bien calculado, sí. Este es el área acumulada hasta menos 0,6710, que corresponde a esta área roja. Esta sería la probabilidad para 0,2968, que es toda el área gris. Y esta sería la diferencia entre las dos áreas. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo el resultado nos da exactamente el mismo. ¿Okay? ¿Cómo lo haríamos nosotros con nuestra tabla de distribución normal estándar? Recordemos que en nuestra tabla solamente tenemos valores negativos. Nuestra tabla está para z negativos. Entonces, ir a buscar este z menos 0,67 no es ningún problema. Y podemos obtener esta primera área. Entonces, menos 0,67, vamos a buscarlo aquí. Menos 0,60, vamos a ver, el 7 sería la tercera columna. 0,67 nos da esto. 0.2514 más o menos. Que vean que corresponde al valor que nos está dando Excel, ¿no? 0,2514. Ese sería 0,67 este valor. Ahora, para el valor de 0.2968, ese nosotros no lo tenemos, porque solo tenemos valores negativos. Pero podemos buscar menos 0.2968, ¿verdad? Este Z ubicado al otro lado, lo cual nos daría esta área de acá. Y a eso tendríamos que hacerle 1 menos para tener el área gris. Me van siguiendo con ese, porque ese es el más complicadito. 0.2968 no lo tenemos. Tenemos el negativo. Entonces, para punto, que teníamos 0.30 en realidad, porque no teníamos tantos decimales. Para 0.30 teníamos este valor. 0,37. Entonces tenemos que hacer 1 menos 0,37 nos da 0.63. Eso es
Ahora sí, el área gris, que es este valor. Bueno, con menos precisión porque ya sabemos que pues, nuestra tabla es limitada. Y ahora sí, hacemos la resta entre estos dos valores para que nos dé este. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. puede poner la fórmula un toque de, ¿Esta? Ah, Excel. de 0,36. Esta. Y arriba, abajo, Es igual. ese, se, Es la ajá, misma. casi. Ujú. Sí, estas dos lo que están haciendo es calculando simplemente las áreas acumuladas, la roja hasta el Z1 y la gris hasta el Z2. Entonces, el área roja da esta, 0.25, y el área gris que es acumulado hasta Z2 es esta, 0,67. Y como quiero el área en medio, luego la resto. Muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que corresponde a la estandarización. La estandarización es tomar una distribución normal y en lugar de utilizar la fórmula de la normal, utilizar la normal estándar para poder hacer uso de las tablas, aunque aquí lo estamos haciendo con Excel, solo para hacerlo preciso y verificar que obtenemos los mismos resultados. Bien, otra cosa interesante que se veía en la clase anterior es que algunas, o más bien, cualquier distribución, fíjense que aquí estamos estandarizando, nosotros estamos pasando una distribución normal, yo tengo una variable que es normal, X distribuye normal, y la convertimos en una distribución normal estándar. ¿Verdad? De normal a normal estándar. Pero resulta que en realidad cualquier variable aleatoria que siga cualquier distribución, no importa si la variable es discreta, si es continua, si es como sea, nosotros siempre y cuando tengamos suficientes observaciones, sean muchas observaciones, muchas repeticiones que hacemos del experimento con esa variable y la medimos muchas veces, resulta que al final esa distribución va a distribuir aproximadamente normal. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo una variable X que sigue alguna distribución, ¿verdad? Ya no necesariamente normal, sino alguna distribución, y conocemos el valor esperado de X y conocemos la varianza de X de esta distribución, sea la que sea, ¿verdad? Binomial, hipergeométrica, exponencial, cualquiera. Y nosotros tenemos muchas repeticiones, muchas mediciones.
Entonces resulta que también nosotros podemos estandarizarla. Nosotros podemos coger esa variable X y aproximarla con una distribución normal estándar. Tomando X y restándole su valor esperado y dividiéndolo entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Verdad? Que esto es equivalente a sí, ¿no? Porque esto, acuérdense que V, que es varianza, es el equivalente a sigma cuadrado. Entonces sería raíz de su varianza. Eso lo podemos hacer. Entonces, acá en la clase, en la materia, tenemos el caso de una binomial. Nosotros podemos aproximar una distribución binomial a través de una distribución normal. ¿Por qué esto nos puede interesar? Porque recordemos que la distribución binomial calcula combinaciones. Recordemos que n combinaciones, estas combinaciones nx, calculan factoriales, ¿verdad? Este es n factorial, ¿verdad? No sé si recuerdan. Esta parte era n factorial entre x factorial por n menos x factorial. ¿No? Entonces, imagínense ustedes un ejercicio como el siguiente. Esta es la transmisión de bits, ¿verdad? Entonces dice, asuma que el número de bits recibidos con error puede ser modelados con una variable aleatoria binomial. La probabilidad de que un bit sea recibido con error es 10 a la menos 5. ¿Okay? Ese sería el valor de P en la binomial. Esta probabilidad P. 10 a la menos 5. Hasta ahí vamos bien, no hay problema. Pero resulta que me quieren preguntar por qué pasa si yo envío 16 millones de bits. Transmito 16 millones de bits. ¿Cuál es la probabilidad de que 150 o menos errores ocurran? ¿Qué tendríamos que hacer con la binomial? Bueno, imagínense que aquí n es 16 millones, n es 150, y como me están preguntando por la probabilidad de que 150 o menos, yo tendría que hacer el cálculo. Con 16 millones y 0, 16 millones y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 150. Todas esas probabilidades con factoriales de 16 millones. Y sumar todo eso. Es muy incómodo hacer eso con la binomial. Sin embargo, como estábamos platicando, yo puedo hacer una aproximación utilizando la distribución normal. Entonces, ¿qué necesito? Veíamos que yo puedo aproximar esa variable binomial con una distribución normal. Lo que necesito es el valor esperado y la varianza. El valor esperado de una binomial es n por p. Y la varianza es np por 1 menos p. Entonces yo puedo aproximar esto haciendo x menos np entre la raíz de np por 1 menos p. Que es lo que nos están proponiendo aquí. ¿Se comprende eso?
¿Alguna duda? Bueno, esa aproximación dice acá que es bastante buena en la medida en que n por p sea mayor que 5. De hecho, entre más grande sea este producto, y también n por 1 menos p, entre más grandes sean estos valores, la aproximación es mucho mejor. Bueno, aquí se hace el cálculo, entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que 150. Entonces, eso sí, aquí hay que tener un cuidado porque la variable que estamos nosotros aproximando con la normal es una variable que no es continua, es discreta. Entonces, al ser una variable discreta, entonces nosotros hacemos esa transformación, pero cuando queremos calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que un X minúscula, lo que hacemos es sumarle a X 0,5. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X más bien sea, eso es para que sea menor. Y si yo lo que quiero es la probabilidad de que X sea mayor que X, entonces a X le resto 0,5. Eso quiere decir que entonces, acá en este caso, quiero la probabilidad de que X sea menor o igual que 150, entonces le sumo 0,5. Y ahora sí, a ese valor, X más 0,5, le aplico la transformación que veíamos aquí. ¿Okay? N menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Entonces, nos daría a 150 le resto N por P. NP es N, recordemos que era 16 millones. Entonces es 16 por 10 a la 6 por la probabilidad que era 10 a la menos 5, eso nos da 160. Y NP por 1 menos P. Entonces, haciendo esta transformación, el valor de Z que obtenemos es menos 0,75, 10,04. Bueno, aquí truncando para ver nuestra tabla, menos 0,75, lo buscamos en la distribución normal estándar. Es aquí, punto 22, punto 23 más o menos. ¿Qué es este valor? ¿Alguna pregunta? Lo que está haciendo allí es nada más despejar. O como la segunda línea, ¿cómo pasa a la tercera? ¿Aquí? Ajá. Sí. Ok. Bien. La fórmula para transformar o aproximar la variable a través de una distribución normal estándar es esta. Entonces, ahí me están preguntando cuál es la probabilidad de que X, que es mi variable binomial, sea menor o igual que 150. Para aproximar esto con una distribución normal estándar, eso sería igual a la probabilidad en una normal estándar de que Z sea menor o igual que un determinado valor de Z. Claro, como esto es, decíamos, como es una variable aleatoria discreta, le aplicamos una pequeña corrección y entonces haríamos
150 más 0.5. Entonces, 150.5 el valor que vamos a transformar. Entonces, aquí lo que se está haciendo es que simplemente se está aplicando esta fórmula en general, es decir, se está haciendo en lugar de X, voy a hacerlo aquí. En lugar de X, a X le hago X menos su valor esperado, que es NP, entre la raíz cuadrada de su varianza, que es NP por 1 menos P, sea menor o igual que, y este también lo transformo. Bueno, 150,5 menos N por P, que es 160, entre la raíz cuadrada de 160 por 1 menos P, que era 10 a la menos 5. Entonces, esto ya es la probabilidad. Ya esta transformación lo que está haciendo es convirtiendo lo que antes se llamaba X, lo está convirtiendo en Z. Y bueno, y esta transformación nos daba menos 0,75,104. Este es el paso que estabas preguntando. Ok, gracias. Pues, es mera anotación, aquí es como para saber que le estamos aplicando esta transformación, pero digamos, para hacerlo rápidamente yo diría, me preguntan por la probabilidad de que X sea menor o igual que 150. Haciendo la aproximación, bueno, 150 primero le tengo que sumar 0.5. Pero entonces eso ya sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que, y lo que hago es transformar este número. ¿Okay? Así, es más fácil así, de forma directa. ¿Okay? Y sumamos 0,5 porque es menor o igual. Porque estamos diciendo aquí, me están preguntando por la probabilidad de menor o igual. Si me estuvieran preguntando por la probabilidad de mayor o igual, entonces más bien le restaría. Aquí le resto 0.5. Ok, gracias. Pues, bueno, muy bien. Este ejercicio lo podemos hacer aquí en Excel también. Excel tiene programada la distribución binomial, entonces podríamos ver la comparación, ¿verdad? de esas probabilidades. Entonces vamos a ver. Aquí para hacer el cálculo con la binomial estamos poniendo la probabilidad de P, que es ese 1 por 10 a la menos 5. N son 16 millones. Está puesto aquí, 16 millones. Muy bien. Y entonces el valor... y el valor X que nos están preguntando es por 150. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que X sea menor que 150. Entonces hay una fórmula. Como les digo, ahora estas aproximaciones con la normal ya comienzan a ser prácticamente innecesarias porque uno tiene programas de cómputo que, como el Excel o cualquier otro, que les calcula la probabilidad exacta. Entonces no hace falta aproximarlas, pero a veces si uno lo está haciendo manualmente, pues entonces sí. Entonces, bueno, aquí uso esta función que es distribución binomial .n, que utiliza, me pregunta primero el valor de X, que es 150. Luego me pregunta el valor de N, tamaño de la muestra, 16 millones. Y el valor de P, 10 a la menos 5. Y aquí le digo que me lo calcule acumulado. ¿Verdad? Bien. Para que me calcule de una vez todo, desde 0 hasta 150.
Entonces, esa probabilidad da 0,228031. Es la que también aparece en la presentación. Este valor exacto con la binomial, y lo están haciendo con R, creo. Bueno, no sé, no, en Excel también. Entonces da 0,2280. ¿Okay? Es este. Ahora vamos a hacerlo con la aproximación normal, estándar. Solo que aquí creo que tengo que hacer una pequeña corrección porque sería, a esto tengo que sumarle 0,5, que no lo hice antes. Ahora sí. Entonces, primero calculo el valor esperado. Bueno, aquí le puse mu, pero le podríamos, si quieren, para que quede claro que esto es el valor esperado de X. Y aquí dice sigma cuadrado, lo que es lo mismo la varianza de X, para que coincida con la fórmula. Entonces, el valor esperado de una binomial es n por p. Su varianza es n por p por 1 menos p. Ahora sí, la transformación entonces sería X, pero recordemos que a X, que fue lo que hice aquí, a X hay que sumarle en este caso 0,5 menos su valor esperado entre la raíz de la varianza, la raíz de esto. Ese sería nuestro valor Z, menos 0,7510, que es este. Y ahora utilizo la distribución normal estándar. Y le digo que me calcule el valor acumulado hasta este valor de Z. ¿Okay? Y me da este valor, 0,2263, que es este. ¿Alguna pregunta? No sé. ¿De dónde sacamos ese envío y varianza? ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esta? Ajá. Ajá. Nos dicen que la variable distribuye binomial. El valor esperado o la media de una binomial es n por p. Y la varianza es n por p por 1 menos p. Ok, gracias. Este es n, vamos a ponerlo con notación así, minúscula. Este es n, que eran 16 millones, y p nos decían 10 a la menos 5. Entonces, el valor esperado, np, y la varianza, np por 1 menos p. ¿Alguna otra duda? No hay dudas. Esto que hicimos con una binomial lo podemos hacer, decía, con cualquier variable, con cualquier otra distribución. Otro uso también muy empleado es con una distribución de Poisson. Porque recordemos cómo era la distribución de Poisson. Bien, aquí la tenemos, ¿no? Esta es la distribución de Poisson. De nuevo, tenemos aquí factoriales. Entonces, el problema es que cuando, de hecho, la otra vez nos sucedió con la calculadora, ¿se acuerdan? Que queríamos calcular un factorial con un número ya un poquito grande. Creo que ya con 100 ya las calculadoras ya no responden. Déjenme verificar con mi calculadora. Sí, si yo intento calcular 100 factorial, ya me da un error la calculadora.
Es un número muy grande para hacer este cálculo. Entonces, cuando tenemos números grandes, calcular directamente estas distribuciones comienza a dar problemas. Y entonces por eso es que utilizamos como aproximación la distribución normal. Entonces, el procedimiento es el mismo que acabamos de estudiar. ¿Cómo aproximo yo la variable? Con esta transformación. X menos el valor esperado entre la raíz de la varianza. En el caso de la distribución de Poisson, su media y su varianza corresponden al valor de lambda. Ambos son lambda. Entonces, ¿cómo hacemos la transformación? Muy fácil. X menos lambda entre raíz de lambda. ¿Ok? Y dice que esta aproximación es buena siempre y cuando lambda sea mayor o igual que 5. De hecho, en la medida en que sea bastante mayor que 5, cada vez va a ser más precisa la estimación. Aquí tenemos un ejemplo. Asuma que el número de partículas de asbesto por metro cuadrado, recordemos que en la distribución de Poisson lo que tenemos es la probabilidad de que algo ocurra, pero esa probabilidad está distribuida en el tiempo o en el espacio. En este caso es la probabilidad de que aparezcan partículas y eso está distribuido por metro cuadrado. Entonces dice que asuma que el número de partículas de asbesto por metro cuadrado sigue una distribución de Poisson con una media de 1000. Entonces aquí lambda es 1000. Entonces imagínense de nuevo lo que es calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que 950 o menos partículas sean encontradas. Usando la distribución de Poisson tendría que hacer el cálculo de esta fórmula utilizando, ¿cuántos? 100 era, ¿no? Sí, lambda es 100. Que ya la calculadora no lo calcula, de por sí ya me da error. Aquí es 100 factorial. Perdón, X es 100. Pero aquí tengo que calcular hasta 950. ¿No? Entonces, imagínense, tengo que calcular con el valor X igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo, hasta 950. De hecho, ya cuando llego a números cercanos a 100, ya me va a dar error. Y tengo que sumar hasta 150, 950, perdón, hasta, sí, 950, que no lo podría hacer con la calculadora, y luego sumar todo eso. Está muy complicado. ¿Verdad? Que es este cálculo que aparece aquí. Entonces, lo que dice es que podemos hacerlo con la aproximación normal. Aquí también recordemos que Poisson es una distribución de una variable discreta, entonces tenemos que aplicarle la misma corrección. Como me preguntan la probabilidad de que X sea menor o igual que 950, le sumo 0.5. ¿Okay? Es lo que está aquí sumado. Y hago la transformación de 950, le resto lambda, que es su valor esperado, y lo divido entre la raíz cuadrada de lambda. Este cálculo me da menos 1,57. Entonces me voy a la distribución normal estándar y busco menos 1,57. Podemos hacerlo aquí. Sí, menos 1,57 es este valor.
Entonces la probabilidad de que sea menor que menos 1,57 es 0,058208. ¿Okay? ¿Qué es este? Menos 0,058. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacerlo en Excel. Está por acá y aquí tendría que hacerle también la misma corrección que le hice antes, que no se la había olvidado hacerla, más punto 5. Entonces, primero vamos a hacerlo directamente con la fórmula de Poisson que tiene Excel. Entonces decía, lambda era 1000 y el valor de X que nos estaban preguntando era de 950. Entonces utilizamos la función de Poisson, que sería Poisson.dist, por lo menos en Excel, esta es la función. Y lo que le tengo que dar es el valor de X, el valor de 1000, y en este caso le digo que 1 porque quiero que lo acumule desde 0 hasta 950, que lo sea acumulado. Bueno, la probabilidad exacta, directa que me da es 0,0578. Y ahora para la aproximación normal, el mu o su valor esperado es directamente lambda. La varianza es lambda también. Y entonces la transformación sería X más 0,5, ¿verdad? Como le damos esa corrección, menos mu entre la raíz cuadrada, o bueno, menos lambda entre la raíz cuadrada de lambda. Ese sería el valor de z, ¿no? Que de nuevo nos da ese valor que habíamos visto aquí, menos 1,57, que aquí está redondeado. Y le aplico distribución normal estándar acumulado hasta el valor de este valor z. Y me da este valor que, como ven, se aproxima bastante bien. ¿Preguntas? Profe, ¿puede poner la fórmula un toque? ¿Cuál? La línea 12. Ajá. Gracias. Con gusto. Bien, aquí lo que les quería mostrar con este programita que estaba abriendo, que es una aplicación ahí bastante simpática que me había encontrado, es esta, vamos a ver, ajá. Es para que veamos, porque ya dibuja aquí las distribuciones. Entonces, veamos el caso de una binomial. Fíjense que la binomial sí es una distribución de esta manera. Aquí vemos la tabla de la función de probabilidad. Vean que conforme yo voy, si fuera n por p, en este caso que me da 2,5, que es un valor muy pequeño, la distribución que tendría la binomial es esta. Pero en la medida en que yo voy incrementando, ¿verdad?, el valor de n por p, noten cómo la distribución binomial se va pareciendo muchísimo a la normal. Conforme voy aumentando el valor de n por p. Y por eso es que la probabilidad, o más bien esta distribución con números grandes, con n por p grandes, puede aproximarse con la distribución normal. Lo mismo, creo que aquí tengo una de Poisson. Aquí tengo, bueno, aquí les llaman mu a lambda, ¿verdad? Este es un valor de 4, sigue esa distribución. Bueno, vamos a ponerle incluso un valor más pequeño. Ven que la distribución, conforme yo voy aumentando este que es lambda,
la distribución también se va pareciendo mucho a una distribución normal. Y por eso es que podemos aproximarla perfectamente usando una normal. Bueno, y lo mismo pasa con cualquier distribución que ustedes elijan. ¿Okay? En la medida en que haya una muestra bien grande, una cantidad de observaciones grande, entre más grande sea, la aproximación es mejor. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted nos puede pasar ese Excel? Sí, claro. Ponerle mención. Sí, claro, con mucho gusto. Pero bien. Ahora se los subo. Bueno, muy bien. Me parece que hasta ahí ya vamos bastante bien avanzados con esta materia. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué variables hemos estudiado? Distribución de variables aleatorias continuas, la normal y la normal estándar, nada más, hasta ahí hemos llegado. Bueno, y la uniforme. ¿Okay? Hay una distribución que está muy relacionada con la distribución de Poisson, que es la exponencial. ¿Alguien me puede explicar a qué corresponde una distribución de Poisson? Una variable aleatoria que sigue distribución de Poisson, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué tipo de fenómeno estudiamos con una Poisson? Vamos a ver quién. Rebeca González. O deme un ejemplo de un fenómeno que podamos estudiar con una distribución de Poisson. No estoy segura, profe, la verdad. Pero no importa, lo intentamos. Dígame. ¿Qué cree usted que un fenómeno que usted crea que podamos modelar con Poisson? Aquí estábamos, justo recién estábamos viendo un caso, ¿verdad? Número de partículas de asbesto por metro cuadrado de polvo en una superficie. Y dijimos, esto es Poisson. Bueno, se nos fue. Tal vez Andrés Felipe, un ejemplo que se te ocurra de un fenómeno que podamos modelar con Poisson. Tal vez la pandemia, profe. Ajá. ¿Cuál sería la variable? Contagiados. Contagiados. No estoy muy seguro, pero no sé, creo que tal vez. Ajá. Vamos a ver. La característica que necesita una variable aleatoria para que sea Poisson es que la probabilidad, recordemos que esta tiene que ver con fenómenos Bernoulli, ¿no? Que tenemos éxito o fracaso. ¿Sí? Entonces, está bien, perfectamente podría ser número de contagiados. Pero, es decir, si una persona se contagia o no, es un fenómeno Bernoulli, eso está bien.
Entonces, número de contagiados, pero para que sea distribuido como Poisson, ese éxito o fracaso tiene que estar distribuido en el tiempo o en el espacio. Entonces, no puede ser solamente contagiados. Lo mismo aquí. Digamos, si aparece o no aparece una partícula de asbesto. ¿Ok? Tiene que ser, en este caso, por metro cuadrado. Entonces, tendría que ser, por ejemplo, contagiados por... Por millón, hay uno que es por millón, pero aunque no sea por distancia, ¿se podría hacer así o no se podría? Digamos que sí, pero se nos va a enredar mucho la cosa. Piense, Por tiempo, profe, no puede ser. sería contagiado por Por semana o Día. por mes. Ujú. puede ser por semana, o contagiados por día, o contagiados por mes. Cualquiera de esas unidades, ¿ok? Según la que nosotros queramos. Supongamos que contagiado por, digamos, por semana. ¿De acuerdo? Entonces, sí, contagiado, cantidad de contagiados por semana. Eso sería una variable de Poisson. Cantidad de, por ejemplo, de lluvia de metros cúbicos por hora. ¿Okay? Cantidad de vehículos que llegan a una intersección, vehículos por hora o por minuto. En fin, ¿verdad? Cantidad de grietas por metro lineal o por metro cuadrado. ¿No? Esas son variables distribuidas como Poisson. Siempre que tenga probabilidad de que algo ocurra, distribuido por tiempo o por espacio. Entonces, quedémonos con ese ejemplo, ¿está bien? Contagiados por semana. Entonces, yo con Poisson lo que calculo es cuál es la probabilidad de que en una semana la cantidad de contagiados sea X, ¿verdad? Sean 3, sean 5, sean 10, sean 20. ¿Okay? Según los datos que tenga yo de contagiados por semana. Entonces, en esa unidad de una semana, ¿cuál es la probabilidad de que nadie se contagie, de que haya 1, que haya 2, que haya 3, que haya 4, que haya X contagiados? Bien, ahora, la distribución exponencial, que está muy relacionada con la de Poisson, lo que me dice es la separación entre una ocurrencia del fenómeno y la que sigue. Entonces, por ejemplo, en el caso de contagiados sería, como tenemos contagiados por semana, sería cuántas semanas van a pasar, o bueno, cuánto tiempo va a pasar entre un contagiado y el siguiente contagiado. ¿Okay? Esa sería la distribución exponencial. Entonces dice, la variable aleatoria X es igual a la distancia, entre comillas distancia, porque puede ser una distancia medida en tiempo, en longitud o en área, ¿verdad? ¿Cuántos días, cuántas semanas entre uno y otro? ¿O cuántos minutos entre uno y otro? ¿Cuántos metros entre que aparezca una cosa y la otra? ¿O entre metros cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados entre uno y otro? ¿Ok? ¿Cuál es la distancia entre conteos sucesivos de un proceso de Poisson con media lambda mayor que 0? Esa es una distribución exponencial con parámetro lambda. Y la función de densidad tiene esta fórmula, lambda por E a la menos lambda por X. Sus valores esperados y varianza son 1 entre lambda y 1 entre lambda cuadrado. Esa función también está en esta tabla. Aquí está la distribución exponencial, su función de densidad, su media y su varianza, su valor esperado y su varianza. Ok, entonces, una propiedad que tiene la distribución exponencial es que supone que esa tasa, en el caso del ejemplo que seguíamos de la tasa de contagios, es una tasa que permanece constante. Lambda digamos, no varía, ni la separación entonces entre un contagiado y el otro va a variar, sino que es lo que se llama una propiedad de falta de memoria.
O sea, se mantiene el fenómeno igual, incólume a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde el último contagio, la distancia o la separación entre un contagio y el que sigue siempre va a ser la misma. ¿Okay? O la probabilidad de que esa distancia sea X va a ser la misma. Luego tenemos este investigador, Weibull, generalizó este fenómeno de la distribución exponencial y propone una distribución nueva que se llama la distribución de Weibull. ¿Qué tiene esta fórmula? También lo que mide la distribución de Weibull es la separación o la distancia entre la ocurrencia del fenómeno. Pero tiene la característica de que el parámetro beta es tal que si beta es menor que 1, la tasa, digamos, de fallos o la tasa de contagios, digámoslo así, decrece con el tiempo. Cuando es mayor que 1, más bien aumenta. Es cuando el fenómeno más bien se empeora o aumenta la frecuencia en el tiempo. Y cuando beta es igual a 1, si sustituimos en esta fórmula beta por 1, vean que aquí esto me da 0, entonces este término se cancela. Aquí me queda 1 entre delta, lo cual es equivalente a lambda. Vamos a escribirlo aquí. Si beta es 1, 1 entre delta, esto es equivalente a lambda. Y aquí tendría x entre delta, que sería equivalente a lambda por x. Ah, perdón, este término habíamos dicho que se cancelaba. Déjenme borrarlo por aquí. Este se cancela y aquí tendríamos e a la menos, aquí tengo x entre lambda, x entre delta, que es x por lambda. Elevado a la beta, que sería 1. Entonces, fíjense que la fórmula me queda igual que una distribución exponencial. Entonces, la distribución de Weibull es también súper utilizada, pero tiene la facilidad que es más general y nos permite no solamente considerar este caso específico, que es cuando la tasa permanece constante, que es la exponencial, sino que la tasa puede decrecer o puede aumentar según sea el valor de beta. Muy bien. Esta sería la fórmula de la distribución acumulada de Weibull, es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor. Y aquí hay un ejemplo, dice el tiempo de falla en horas de un cojinete se encuentra modelado con una variable aleatoria de Weibull, con beta igual a 0.5, es decir, aquí suponemos que ese tiempo, ¿verdad? La tasa de fallas disminuye, en este caso, la falla del cojinete. Y tenemos un valor delta de 5,000. ¿Cuál es el tiempo promedio de falla? Bueno, pues entonces usamos el valor esperado, ¿verdad? Que aquí tiene la fórmula. No sé si está dada aquí. Sí, aquí está. Aquí está el valor esperado de la distribución de Weibull. Sigue esta fórmula que es delta por 1 más 1 entre beta, y este símbolo de acá es una distribución gamma. Bueno, esta es otra distribución de probabilidad que bueno, aquí en la presentación no viene, en el libro la pueden encontrar, cuál es la fórmula de una distribución gamma. Pero entonces ese sería el valor esperado y su varianza también se calcula utilizando una distribución gamma. ¿Okay? Con esta otra fórmula, pues simplemente aquí lo que hicieron fue aplicar esa fórmula. Y luego me preguntan cuál es la probabilidad de que el cojinete dure menos de 6,000 horas. Entonces, tendríamos que hacer la distribución acumulada desde 0 hasta 6,000. Bueno, no dice dure al menos, entonces sería 6,000 o más.
Entonces es la probabilidad de que X sea mayor que 6.000, lo que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 6.000. Entonces utilizamos la distribución acumulada. ¿Ok? Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esa distribución Weibull, les decía, está también acá, en el formulario. Aquí está la distribución gamma. No viene en la presentación, pero viene acá en la tabla. Y la distribución de Weibull tiene su función, su valor esperado y su varianza. Muy bien. No sé si hay consultas hasta este momento. Quisiera ya, queda casi solo un minuto, pero me gustaría dejar introducido el tema que sigue. Digamos que hasta acá lo que hemos visto es básicamente los conceptos entonces de variables aleatorias, discretas, continuas, cómo se calcula su valor esperado, bueno, que unas tienen una función de probabilidad, las otras tienen una función de densidad, ambas tienen una función de probabilidad o densidad acumulada, que nos sirve para calcular probabilidades. Vimos cómo se calcula el valor esperado y su varianza también. Vimos el caso particular de algunas distribuciones. En el caso de las distribuciones continuas, vimos la normal estándar. Vimos que con esa podemos aproximar cualquier otra variable, estandarizándola o normalizándola, que sería siendo x menos el valor esperado entre la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de una normal, pasar la normal estándar es el procedimiento de estandarizar, que igual sería x menos mu entre sigma. Y bueno, y vimos otras distribuciones adicionales. Aquí estamos hablando de las variables aleatorias en sí mismas. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al concepto de inferencia estadística, perdón. Vamos a hacer inferencia estadística. ¿Esto qué quiere decir? Ya estudiamos las variables aleatorias. Ya vimos algunas distribuciones de probabilidad que siguen esas variables aleatorias. Pero nosotros normalmente en nuestros experimentos lo que podemos hacer es tomar una muestra nada más. ¿Ok? Tenemos una muestra de datos. Y con base en esa muestra, lo que queremos es inferir cosas respecto a nuestra variable, porque no podemos medir todo el rango, sobre todo en el caso de variables aleatorias que son continuas, pues el rango es infinito, ¿no? No puedo medir todos los valores, su espacio muestral es infinito, entonces yo lo que hago son muestras. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer algunas cuantas mediciones y con base en esas mediciones yo quiero estimar, esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer, es estimar los parámetros de la distribución de esa variable, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, en el caso, veamos el caso de una distribución normal. La distribución normal tiene dos parámetros que son mu y sigma cuadrado, ¿verdad? Mu y sigma cuadrado difícilmente yo los voy a conocer de mi variable X, pero yo cojo una muestra y con esa muestra puedo estimar los valores de estos dos parámetros. O en el caso de una exponencial, la exponencial depende de un parámetro que es lambda. Bueno, entonces yo puedo hacer algunas mediciones y con base en esas mediciones estimar el parámetro lambda. O cualquier otra, por ejemplo, la Weibull, por ejemplo. Weibull depende de dos parámetros que son beta y delta. Entonces lo mismo, hago unas mediciones y con base en esas mediciones estimo esos parámetros. Entonces eso es estadística inferencial. Vamos a inferir con base en unas cuantas mediciones los parámetros de la variable aleatoria. ¿Okay? Eso es una de las primeras cosas. Y lo otro que vamos a hacer, que eso ya sería posteriormente, es realizar pruebas de hipótesis, porque finalmente a nosotros lo que nos interesa es tomar decisiones con respecto a
algún tema, ¿no? El diseño de una mezcla, si rechazar o no el producto que nos está entregando un proveedor, etc. Entonces queremos tomar decisiones. Esas decisiones tenemos que tomarlas basadas en algunas cuantas mediciones que vamos a hacer a través de un experimento o a través de la recolección de muestras, de una muestra aleatoria. Entonces, una vez que nosotros tenemos la muestra y que podemos estimar los parámetros de la distribución de esa variable aleatoria, podemos realizar lo que se conoce como las pruebas de hipótesis, o podemos también generar rangos de confianza de, bueno, ¿en qué rango se va a dar el valor real de la media de mi variable? O cuál es la probabilidad de que esa variable tenga un valor mayor o menor que un determinado valor. Esas probabilidades, vea que nosotros las hemos calculado hasta ahora suponiendo que conocemos los parámetros de la distribución, ¿verdad? Hemos dicho, como en los ejemplos que hicimos de Excel, bueno, en este caso, ¿verdad? No, teníamos el valor de mu y teníamos el valor de sigma. Bueno, si yo conozco los parámetros de mi variable aleatoria y sí que sé que sigue una distribución normal, sé cómo calcular esas probabilidades. Pero estos valores yo los desconozco normalmente. Entonces, repito, lo que vamos a ver ahora es cómo, con base en una muestra, yo puedo estimar los valores de estos parámetros o calcular probabilidades o inferir cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté dentro de cierto rango de valores. Bueno, eso lo vamos a comenzar entonces a estudiar a partir del próximo lunes, si Dios lo permite. Entonces llegaríamos hasta aquí. Si tienen alguna consulta adicional, con gusto. Y si no, buenas tardes a todos. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe.